Dios les bendiga. Tomen asiento, por favor. Muchas gracias. Es un honor y privilegio estar con ustedes esta mañana y compartir la palabra de Dios sobre el tema Criemos a los hijos con la verdad. Vayan al Evangelio de Juan, capítulo 8, en sus Biblias, por favor. Juan, capítulo 8. A los padres les ha sido dado una enorme y maravillosa responsabilidad de criar a la próxima generación de hijos de Dios, la próxima generación de discípulos. Dios nos ha hecho idóneos para llevar a cabo esta responsabilidad exitosamente. Sin embargo, hacemos esto en medio de una generación que la palabra de Dios dice que está en tinieblas y que es maligna y perversa. ¿Cómo podemos ayudar a nuestros hijos a mantenerse firmes en medio de esto? ¿Cómo podemos ayudarles a andar en el camino de la palabra de Dios en una cultura tan contraria a la verdad? Vamos a ver que ayudar a nuestros hijos a que estén firmes y andar por el camino de la verdad de Dios empieza con nuestras vidas, con nuestro andar. Somos un modelo de discipulado para nuestros hijos. Como discípulos, los padres son empoderados para mantenerse firmes en la palabra, resistiendo las presiones culturales y cultivando un hogar donde prevalece la verdad de Dios. Los padres deben ser, ante todo, discípulos del Señor Jesucristo. ¿Qué significa ser discípulo? En pocas palabras, un discípulo es un seguidor y el discipulado es el proceso de ser discípulo. Es un estilo de vida continuo e intencionado en el que en cada momento nos proponemos poner a Dios primero y procuramos vivir la verdad de su palabra en todo lo que hacemos. Estamos en Juan capítulo 8. Leamos el versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judaítas, que habían creído en él: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Como discípulos del Señor Jesucristo, nos adherimos a la palabra de Dios de la manera como Él lo hizo. Somos seguidores de sus enseñanzas, y así somos discípulos de la palabra. Jesús dice aquí, si permaneciereis en mi palabra. Bueno, ¿qué es su palabra? En Juan 14:10, Jesús dice en parte: las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí. Su palabra es la palabra de su Padre, la palabra de Dios. Jesús expresó también una condición por medio de usar la palabra sí. Él dijo: si permaneciereis en mi palabra. Entonces, ¿qué sucede si permanecemos en su palabra? Además de llegar a ser discípulos, este versículo anticipa lo que dice el versículo 32. Leámoslo. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Si permanecemos en su palabra, entonces, como discípulos, conoceremos la verdad, la palabra de Dios. Eso es lo que queremos, la verdad. Queremos adquirir un conocimiento profundo de la palabra para poder crecer en nuestra relación personal con el autor, Dios. Podemos hacer esto incorporando el discipulado en nuestra vida diaria. Como padres, es de vital importancia que nos esforcemos por vivir la palabra en nuestra vida diaria, manteniendo a Dios en primer plano. Ser discípulo es muy importante para que la palabra sea comunicada de una generación a otra. Y un discípulo del Señor Jesucristo ama a Dios por medio de adherirse a su palabra. Primera de Juan 5:3 dice en parte: este es el amor a Dios,
que guardemos sus mandamientos. Como madre, sé que si vivo la palabra durante todo el día, poniendo a Dios primero en todo lo que hago, mi vida tendrá un impacto en mis hijos. Hay poder en modelar el discipulado. De niña observaba a mi madre. La veía leer la Biblia cada mañana. A menudo ponía música cristiana en casa o en el automóvil. La veía orar sola y con desconocidos que necesitaban ayuda. La decoración de nuestro hogar estaba llena de cuadros y frases que nos hacían pensar en Dios y en el Señor Jesucristo. Quizá ella no se daba cuenta del impacto directo que estas pequeñas acciones diarias tendrían en mi vida. Pero al observar a mi madre, me ayudó a vivir una vida teniendo a Dios en primer plano, viviendo una vida saturada de su palabra. Ahora pongo música y enseñanzas centradas en la palabra en casa y en el automóvil. Tengo pasajes de las Escrituras y cuadros que nos inspiran espiritualmente en nuestra casa, incluso en las habitaciones de nuestros hijos. Y a veces son simplemente hojas de papel pegadas con cinta adhesiva en la puerta o en la pared con un versículo que necesitamos escrito a mano. Observar a mi mamá me dio la confianza que necesitaba para saber que mi vida estaba teniendo un impacto. Mis hijos me ven habitualmente con la Biblia en la mano. Y debo añadir que procuro usar mi Biblia en lugar de teléfono móvil, ya que leer en mi móvil u otro dispositivo no les transmite necesariamente que estoy leyendo la palabra de Dios. Nuestro estilo de vida. Nuestras pequeñas acciones diarias, aparentemente pequeñas y las cosas de las que nos rodeamos, están teniendo un gran impacto en los corazones y las mentes de nuestros hijos. Modelar el discipulado para nuestros hijos no tiene por qué ser algo complicado ni agotador. Nuestro discipulado en la palabra les muestra que la palabra es algo para ser valorado y les muestra que vivirla produce buenos frutos y que es posible hacerla actualmente. Ahora bien, no lo haremos a la perfección y eso está bien. Necesitamos la gracia de Dios tanto como ellos. Por favor, vayan a 2 de Timoteo. Es importante que recordemos la gracia de Dios, su favor inmerecido. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esfuérzate en la gracia. Esfuérzate significa aumentar en fuerza o empoderar. La gracia de Dios nos empodera para seguir esforzándonos sin importar los errores. Ser padres es constante. Probablemente habrá errores, pero la gracia de Dios nos empodera. Lo importante es que volvamos siempre a su palabra. Habrá momentos en los que tendremos que pedir perdón a nuestros hijos. Mi esposo y yo hemos tenido que hacerlo. Y habrá momentos en los que simplemente necesitamos redirigirlos al estilo de vida del discipulado. Podemos hacerlo rápidamente cuando nos esforzamos en la gracia de Dios. Si nos amamos a nosotros mismos de esta manera, nuestros corazones serán liberados para manifestar el amor y la gracia de Dios a nuestros hijos. Ellos cometerán muchos errores. Necesitan ver el amor y la gracia de Dios en acción en nuestras vidas, tanto hacia nosotros mismos como hacia ellos. Por favor, vayan a 1 de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4. Como discípulos del Señor Jesucristo y de la palabra de Dios, vivimos el amor en nuestros hogares.
para con nuestras familias. Primera de Pedro, capítulo 4, leamos el versículo 8. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Este amor es el amor divino o el amor de Dios. Como discípulos debemos tener un amor ferviente y perseverante, y ese amor cubre la multitud de pecados. El amor de Dios les permitirá a nuestros hijos seguir adelante y dejar atrás sus errores, faltas o flaquezas. El amor les dará libertad para aprender y crecer seguros. Ellos están bajo la gracia de Dios tanto como nosotros. Una fuente lo expresa de esta manera. El amor tiene un valor inestimable en el trato con el prójimo. Y como somos imperfectos y propensos a desviarnos, todos tenemos la necesidad de confiar en el amor de nuestros hermanos y de valernos mucho y a menudo de ese amor que cubre multitud de pecados. ¿No es verdad eso? Consideren conmigo por un momento la corteza de un árbol. La corteza es la capa externa de las partes leñosas del árbol. Actúa como una barrera física que protege las capas internas, vulnerables y delicadas de las amenazas externas. Las funciones internas del árbol prosperan mientras la corteza permanece intacta. Así como la corteza proporciona una cubierta protectora a la parte vulnerable del árbol, nuestro amor, el amor de Dios, cubre y protege los tiernos corazones de nuestros hijos. A medida que derramamos el amor de Dios sobre nuestros hijos, esto servirá para fortalecerlos frente al mundo y al adversario, el diablo, y ayudará a protegerlos tanto de la autocondenación interna como de la persecución externa y las presiones que surgirán. Primera de Juan 4:18 dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Donde no hay amor, el temor estará presente. Al amar a nuestros hijos con el amor de Dios, los ayudamos a mantenerse firmes y sin temor por el único Dios verdadero, una postura necesaria para resistir las presiones culturales de este mundo. Como padres, como discípulos, tenemos el poder de mantenernos firmes en la palabra, resistiendo las presiones culturales que contradicen la verdad de Dios. Y les podemos enseñar a nuestros hijos a hacer lo mismo. Y sea que ellos se den cuenta o no, están en una competencia espiritual, al igual que nosotros. Vayan a Isaías, por favor. Isaías capítulo 54. Queremos ayudar a nuestros hijos a ganar confianza para la competencia. Queremos ayudar a nuestros hijos a ganar confianza para la competencia. Isaías 54, versículo 13. Y todos sus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. La paz de nuestros hijos se multiplicará cuando conozcan la palabra. Dios dice, se multiplicará la paz. ¿Qué tan grande se multiplicará? Si Dios dice que se multiplicará, debe ser realmente grande. La palabra enseñados en este versículo significa literalmente enseñados como discípulos. Como discípulos, criamos discípulos. Regresemos uno o dos libros a Proverbios, capítulo 3. Le estamos dando confianza para la competencia a nuestros hijos. Proverbios capítulo 3, versículo 26. Porque Jehová será tu confianza, y Él preservará tu pie de quedar preso.
Cuando les enseñamos a nuestros hijos a confiar en Dios, Él se convierte en la fuerza de su confianza. Y déjenme decirles, esto es un alivio para nosotros. La vida y el andar de nuestros hijos no depende de la estabilidad de nuestra propia vida y andar, a pesar de que nos esforzamos por mantenernos alineados con la palabra. Pero la fuente de su confianza es Dios. Miren, nuestro trabajo no consiste en hacer que nuestros hijos crean. Nuestro trabajo no consiste en hacer que nuestros hijos crean. Esta responsabilidad no recae sobre nuestros hombros. Nuestro trabajo es darle a Dios la oportunidad de probarse a sí mismo en sus vidas. Les enseñamos a acudir a Él y permitimos que Dios sea su suficiencia. Les ayudamos a aplicar la palabra por sí mismos. Cuando nuestra hija era pequeña y venía a nuestra habitación en mitad de la noche, angustiada por una pesadilla, orábamos inmediatamente con ella y le asegurábamos que Dios le daría consuelo, y a veces le dábamos 1 o 2 versículos de las Escrituras. Pero cuando ella creció, esa escena cambió un poco. Venía a nuestra habitación y le preguntábamos primero si había orado. Les recordábamos que si acude a Dios primero, incluso antes que a mamá y a papá, verá su poder y amor ilimitados en acción. Yo le decía, ora primero a tu Padre Celestial y luego ven a donde mamá y te prometo que yo estaré aquí. Ella comenzó a hacer eso. Oraba rápidamente a su habitación y luego corría a nuestra cama para encontrar la paz que viene de acurrucarse al lado de mamá y papá. Y no hay nada de malo en esto, ¿no? Cuando se despertaba en la mañana, le mostrábamos y recordábamos cómo Dios la ayudó a dormir en paz, aunque fuera en nuestra cama, siempre atribuyéndole a Él sus victorias. Con el tiempo, sin embargo, vimos cómo crecía su relación con Dios. Empezó a depender de Dios para su consuelo por las noches. Esto no significa que nunca hubiera venido a nuestra habitación, no. Pero lo que vimos iba adquiriendo la confianza en Dios que necesitaba a medida que Él se probaba a sí mismo y su palabra a ella. Como padres, en lugar de rescatar y proteger a nuestros hijos por miedo a que experimenten alguna cosa negativa, debemos permitir que el poder de Dios sea evidente en sus vidas. Él no les fallará. Podemos confiar que Él les responderá. No podemos evitar que se enfrenten a dificultades en la vida, pero podemos estar seguros de que verán el poder de Dios y cómo Él los libera en esos tiempos difíciles. A medida que permitimos que Dios se pruebe para ellos a una edad temprana, durante lo que nosotros como adultos consideraríamos desafíos pequeños, ellos desarrollarán confianza en Él y solo en Él para afrontar los grandes desafíos que pueden surgir en la edad adulta. A medida que enseñamos la palabra a nuestros hijos y les mostramos su verdadera estabilidad y confianza, también estamos abriendo sus ojos y su entendimiento sobre quién es su adversario y cómo opera. ¿Cómo pueden competir contra un adversario del que no saben nada? No pueden. Vayan a 2 Corintios capítulo 2, por favor. Dios desea que conozcamos las artimañas o métodos del adversario. 2 Corintios capítulo 2, leeremos el versículo 11. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. No ignoramos sus maquinaciones. No ignoramos sus métodos, sus propósitos, su pensamiento. Dios quiere que nosotros y nuestros hijos sepamos cómo opera el adversario. Esto les ayudará a desenvolverse en este mundo.
estando en Él, pero no siendo de Él. Miren el Evangelio de Juan, capítulo 17, por favor. Juan 17. Jesucristo le habla a Dios respecto a sus seguidores. Comenzaremos en el versículo 14. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No os ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, o los protejas del maligno. Versículo 16. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu palabra es verdad. La oración de Jesucristo por sus seguidores puede ser también nuestra oración por nuestros hijos. Nuestros hijos no le pertenecen a este mundo. Y de la misma manera como la palabra nos separa, también separa a nuestros hijos. Ellos se destacan en el mundo con la verdad que tienen en sus corazones y en sus mentes. No tenemos por qué temer que nuestros hijos sean diferentes y podemos enseñarles a no temer a ser diferentes. Pero esto requiere paciencia de nuestra parte y estar dispuestos a decir que no, incluso cuando nuestros hijos se sientan muy decepcionados. Mi esposo y yo les decimos a nuestros hijos con la frecuencia que Dios nos ha puesto como sus padres y que Él obra en nosotros para que sepamos qué es lo mejor. Esto nos ayuda a evitar que entremos en conversaciones en las que comparamos lo que nosotros creemos que es mejor con lo que ellos creen que es mejor. Porque debo decirles, generalmente no son los mismos, pero no tenemos que defendernos, no. A veces lo mejor significa que sean diferentes a sus amigos, ya sea por lo que consumen en las pantallas o el tiempo que pasan en sus dispositivos, o quizá el tiempo o el volumen de las actividades en las que participan. Como padres creyentes, nos interesa darles a nuestros hijos lo mejor de Dios y llevar a cabo su voluntad para sus vidas. Sin embargo, esto no significa que los mantenemos aislados en casa, temerosos de permitirles interactuar con la cultura actual. No, recuerden, ellos están en el mundo, pero no son del mundo. Su generación es maravillosamente única, como lo es cada generación, y los necesita. Podemos permitir, sin temor, que nuestros hijos salgan al mundo y brillen. Nuestros hijos pueden ser valientes y denodados para hacer precisamente eso. Tienen tanto que ofrecer a su generación. Vayan a Filipenses capítulo 2, por favor. Ellos son tan valiosos a su generación. Filipenses capítulo 2, leamos el versículo 15. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Nuestros hijos se destacan por ser irreprensibles y sencillos, puros sin mancha. Ellos se destacan como hijos de Dios. Se destacan como hijos de Dios brillando como estrellas brillantes en el mundo. El versículo 16 nos muestra cómo resplandecen. Leámoslo solo al principio. Asidos de la palabra de vida. Ellos brillan por medio de proclamar la palabra de vida. Ellos proclaman la palabra de vida que les hemos enseñado. Le prestan atención, la entienden, se ocupan de ella y luego la comparten. En medio de este mundo,
Nuestros hijos resplandecen con la palabra que tienen en el corazón y en la mente. Recuerden, Dios es su confianza. Su palabra es su confianza. Y también es nuestra confianza. Como padres, estamos empoderados para permitir con denuedo que nuestros hijos salgan al mundo y brillen. No tenemos que temer a este mundo. No tenemos por qué temer a este mundo. Hemos visto que los padres, ante todo, son discípulos del Señor Jesucristo y de la palabra de Dios. Y como discípulos, podemos ser valientes estando firmes en la verdad, resistiendo firmemente las presiones culturales de este mundo y ayudando a nuestros hijos a hacer lo mismo. A través del discipulado y de mantenernos firmes fielmente en la palabra, cultivamos un hogar en el que prevalece la verdad de Dios. Esto hace que nuestros hogares se conviertan en un lugar de descanso para nuestros hijos. El mundo no es tan ruidoso cuando prevalece la verdad de la palabra de Dios. Nuestros hijos pueden encontrar alivio de las tinieblas de este mundo y las presiones que conlleva, no por las comodidades materiales que les ofrecemos, ni porque seamos su madre y su padre y eso les proporciona seguridad y protección, no. Nuestros hogares se convierten en un refugio para ellos porque es donde reina la verdad de Dios. Nuestros hogares son donde han aprendido la verdad y cómo aplicarla para obtener resultados en sus vidas. Proverbios 22:6 dice, «Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuese viejo, no se apartará de él». La Biblia de referencia anotada de Dake tiene una nota preciosa para este versículo. Dice, se le debe grabar estas lecciones profundamente en su alma y guiarlo para que las practique hasta que sean parte de su vida y de su naturaleza. Hermoso, ¿verdad? Nuestros hogares son el lugar donde nuestros hijos practicarán y aprenderán a andar con poder. Se convertirán en discípulos, seguidores de su Señor Jesucristo y seguidores de la palabra de Dios. Aprenderán a estar firmes por sí mismos en la competencia espiritual. Vimos esto en la vida de nuestro hijo hace unos años. A los 11 años sufrió una ansiedad terrible que le afectaba tanto mental como físicamente. Déjenme decirles, era intensa y debilitante, ocupando la mayor parte de sus días y noches. Durante toda su corta vida, mi esposo y yo le habíamos enseñado la palabra de Dios de forma valiente y constante. Él tenía conocimiento del adversario y de sus maquinaciones o métodos. Nuestro hijo sabía de dónde procedía el ataque y que su liberación era inminente. Yo lo vi leyendo las escrituras y recitándolas en voz baja, y escuchaba música llena de la palabra de Dios. Él hacía esto por su propia cuenta. Él oraba con su entendimiento y hablaba en lenguas. Declaraba su fuerza y victoria sobre el adversario. Dios era su confianza. La palabra era su confianza. Y Dios fue fiel para con él. Dios lo liberó rápidamente y en solo 2 semanas. En 2 semanas fue liberado de algo que podría haberle impactado durante toda su vida. Y actualmente, él sigue recurriendo a esa liberación cuando se enfrenta a una dificultad. Como discípulos, los padres son empoderados para mantenerse firmes en la palabra, resistiendo las presiones culturales y cultivando un hogar donde prevalece la verdad de Dios. Las vidas que llevamos tienen un impacto en nuestros hijos. Nuestro discipulado es un paso fundamental para que ellos se conviertan en discípulos.
Podemos mostrarles la gracia de Dios y el resplandor del amor de Dios en medio de un mundo oscuro y perverso. Podemos enseñarles la verdad a nuestros hijos. Podemos ayudarles a mantenerse firmes sin temor y a andar en el camino de la palabra de Dios con denuedo en una cultura tan contraria a la verdad. Y a medida que lo hacemos, nuestros hijos resplandecen como luminares en su generación, y nuestros hogares se transforman en un refugio para ellos, donde prevalece la verdad de la palabra de Dios. Dios les bendiga.